Concretamente, Aníbal Torres traicionó a Castillo, pero lo claro, entregó. Pero claro. ¿Y cuál fue su papel en el golpe del 7 de diciembre, diría usted? No, el papel ese no lo sé, no, eso hay que preguntarle a Aníbal, ¿no? Ajá. Pero Aníbal se negó a darme ni una página, me choteó y me dijo, búscalo en internet. El doctor Guillermo Olivera Díaz aseguró que Aníbal Torres fue quien recibió la papeleta de detención de la Fiscalía de la Nación y quien invitó a Pedro Castillo a firmarla para luego hacer lo mismo él, cuando en lugar de meterse debió llamar a un abogado penalista porque no sabe ni siquiera qué es una papeleta de detención de alguien detenido en supuesta flagrancia. Además acusó a Torres de revelar recientemente que hubieron amenazas de muertes contra él y el maestro Chotano durante la detención del presidente, cuando el 8 de diciembre, cuando se le preguntó a Pedro Castillo si había habido alguna medida intimidante o coercitiva, el ex premier aseguró que no sufrieron ninguna intimidación. Para Olivera, Aníbal Torres traicionó a Castillo y lo entregó a la justicia, porque pese a que su detención fue realizada por un grupo de policías armados a cargo del coronel Harvey Conchado y a pesar de que no cometió delito y que no lo detuvieron en flagrancia, el ex premier no hizo nada para evitar su encarcelación porque no tenía conocimiento alguno sobre derecho penal debido a que es abogado civilista. A continuación te mostramos el video. Él fue, lo he visto en la televisión, el que le invitó a don Pedro Castillo a que firmara. Y después que firmó don Pedro Castillo, también firmó Aníbal Torres Vázquez. Señor abogado civilista, usted no ha tenido que meterse en esa coyuntura letal, aciaga para Pedro Castillo. Usted debió abdicar, salir de al lado y llamar a un penalista porque usted no sabe qué es una papeleta de detención de alguien detenido en supuesta flagrancia. Por eso es que lo he cuestionado. Quería expresarse, por ejemplo, como lo ha hecho Aníbal Torres, a quien yo decía también al inicio de la entrevista, usted te responsabiliza directamente del arresto del expresidente. Sí, permítame desarrollar eso. ¿Por qué? Fíjese, Aníbal Torres Vázquez es mi condiscípulo en San Marcos. Ojo, por lo tanto nos conocemos una punta de años, ¿no? Y él fue el que me llamó para entrevistarme con don Pedro el 14 de junio. Y él me llamó de nuevo para entrevistarme el 17 de junio del año 2021. Por eso es que lo he cuestionado en mi calidad de abogado y él de abogado, porque él fue el que estuvo en el momento de la lectura del mensaje aquel aciago del 7 de diciembre del año 2022. ¿Ya? Y él fue visto en la prefectura cuando estaba ya detenido don Pedro Castillo. Él fue el que recibió la papeleta de detención de la Fiscalía de la Nación. Él fue el primero que leyó el contenido de esa papeleta de detención. Él fue, lo he visto en la televisión, el que le invitó a don Pedro Castillo a que firmara. Y después que firmó don Pedro Castillo, también firmó Aníbal Torres Vázquez. Señor abogado civilista, usted no ha tenido que meterse en esa coyuntura letal, aciaga para Pedro Castillo. Usted debió abdicar, salir de al lado y llamar a un penalista porque usted no sabe qué es una papeleta de detención de alguien detenido en supuesta flagrancia. Por eso es que lo he cuestionado. Además, acaba de decir hace unos días, después de 7 meses del 7 de diciembre, que hubieron amenazas de muerte, no solo contra Pedro, también contra él, y que una bala perdida podría haber salido de cualquier lugar. Pero, Mávila, por favor, solo esto. Pero el 8 de diciembre del año 2022, mire que es un problema procesal, conducta procesal, no es un problema personal, No se preocupe. personal con Aníbal. El señor juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle y Soria, le preguntó a don Pedro Castillo si había sufrido en el momento de su detención alguna medida intimidante, coercitiva, coactiva. Okay. Y don Pedro tuvo la gentileza, la cortesía de decirle que conteste mi abogado. Y el abogado civilista Aníbal Torres Vázquez le dijo al señor juez que no habían sufrido ninguna intimidación, ni con palo, ni con nada, ni con mano, ni con bayoneta, ni con ningún arma. Y entonces, ¿por qué 7 meses después miente, falsea lo que declaró el 8 de diciembre del año 2022? Eso es lo que cuestiono a Aníbal Torres Vázquez. Y de eso no me va a prohibir nadie que yo hable. A ver,
para ir llegando a conclusiones, esta es la publicación que usted hace, tardía versión de caníbal, le dice. Lo real es que Pedro Castillo lo hizo firmar aquel luctuoso 7 de diciembre de 2022 la papeleta de su detención policial y al siguiente día ya tuvo detención preliminar judicial de 7 días, asistido en ambos casos por el mismo caníbal entreguista. Entregó a Aníbal Torres. Sí, fíjese, procesalmente hablando, mire, por favor, permítame. Claro, pero usted habla de entreguismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue el rol que cumplió Aníbal Torres? Le voy a decir, como usted no es abogada Mávila, deje que un abogado le conteste. Por eso, pero permítame formular la pregunta, por favor, para que la gente que tampoco es abogada pueda entender. Ya escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cuál fue la participación, cree usted, de Aníbal Torres? Si Aníbal Torres ha entregado a Castillo, ¿con qué objetivo lo ha hecho? Y si ha sido traidor a quien era el presidente en ese momento y por qué. Fíjese, la detención de don Pedro Castillo fue por obra de un puñado de policías armados, ojo, liderados por un coronel Harvey Colchado. ¿Está facultado un policía para detener a un presidente? Teóricamente, la respuesta es sí, porque en el artículo 2 de la Constitución Política, en forma expresa, se dice que la policía puede detener sin mandato judicial en delito flagrante, en flagrante delito. Y entonces hay que preguntarse, uno, si había un delito cometido por Pedro Castillo, y dos, si era flagrante para que sea detenido. Muy bien, lo detiene, lo llevan a la prefectura y la papeleta de detención que he narrado, pero ese mismo artículo 2 de la Constitución Política dice que al detenido en flagrancia no lo tienen que poner a disposición de la Fiscalía, sino del juzgado. Concretamente, Aníbal Torres traicionó a Castillo, entregó. Pero claro. ¿Y cuál fue su papel en el golpe del 7 de diciembre, diría usted? No, el papel ese no lo sé, no, eso hay que preguntarle a Aníbal, ¿no? Ajá, no. Pero ¿cuál sería el motivo de esta traición y de esta entrega? Esto data desde el día 1. El día 1 es el 14 de junio del año 2021. Me llama Aníbal, me encarga don Pedro que defienda estas nulidades por presunto fraude electoral que planteó Keiko. Y yo le dije, don Pedro, soy un hombre ejecutivo, deme algún papel, 10, 50, 100 de estas causas. Inmediatamente llamó a Aníbal. ¿Qué quería Aníbal Torres? Inmediatamente llamó a Aníbal, don Pedro, y le dijo, estoy con el doctor Livera, los papeles. Y veía que, pero, así que le dije, don Pedro, ¿me permite el celular? Me lo dio. Y le dije, Aníbal, me tienes que entregar algunos documentos que tuvieras. Le reitero, una página, 10, 50, 100, porque habían 1.139 nulidades. Pero Aníbal se negó a darme ni una página, me choteó y me dijo, búscalo en Internet. En Internet no están las causas que están en los jurados electorales especiales Aníbal Torres Vázquez. Voy a despejar tu ignorancia. Las causas que cursan en los procesos electorales especiales tienen número y solo son notificados a los personeros de los partidos acreditados en esa causa, no están en Internet. Por lo que usted describe, la situación entre Castillo y Torres era, Torres manejaba a Castillo. Pero claro que sí. Aníbal Torres manejaba a Castillo. Por favor, esta conspiración no solo viene desde el 14 de junio, en donde me niega documentos. Sí, le voy a dar otro dato. El 8 de agosto del año 2021, 8 días después de que ha juramentado don Pedro Castillo como presidente, fue llevado al Palacio de Gobierno un experto en inteligencia, un experto que tiene callos en inteligencia, un experto que ha trabajado el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Su nombre cuál es? Gustavo Bobbio Rosas. El 8 de agosto del año 2021. El exministro. Llevado por Aníbal Torres Vázquez, el que fue ministro de Defensa, a sugerencia, por llamada de Aníbal Torres Vázquez. Y ese bendito
Gustavo Bobby Rosas es el mismo que asesoró al número 1 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa, ahora preso y casi moribundo, condenado por crímenes de lesa humanidad, como está Vladimiro Montesinos y como está Alberto Fujimori, y este coronel Bobbio los asesoró a estos autores de crímenes de lesa humanidad. Y ese mismo fue llevado al entorno de Castillo desde el 8 de agosto, estuvo hasta el 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué habrá hecho este bendito las Fuerzas Armadas con los miles de Bari Hermosa, de servicio de ahora preso y casi moribundo, condenado por crímenes de lesa humanidad, de inteligencia del Ejército, la DINI integra el servicio de inteligencia de la Marina, la DINI integra el servicio de inteligencia de aviación y la DINI integra el servicio de inteligencia de la policía. Por lo tanto, desde el 8 de agosto, miles saben quién está en diciembre del año 2022 y por lo tanto lo pueden llevar para las fechorías este bendito entiendo su punto de vista de servicio de inteligencia desde mi que lectura, integraban la claro, DINI, porque la DINI comanda el servicio de inteligencia del Ejército, la DINI integra el servicio de inteligencia de la Marina, la DINI integra el servicio de inteligencia de aviación y la DINI integra el servicio de inteligencia de la policía. Por lo tanto, se conocen allí miles, saben quién está en Tacna, saben quién está en Iquitos y por lo tanto lo pueden llevar para las fechorías que acostumbran. Presidente, de acuerdo, entiendo su punto de vista ahora, Aníbal Torres. No termina de quedar claro, pero usted lo llama caníbal, puede tomar decisiones, digamos, le daba dos ejemplos, ¿no? El de 14 de junio que me negó, el 8 de agosto que llegó este personaje. No termina de quedar claro si lo que usted dice es que Aníbal Torres manipuló, manejó durante el gobierno de Castillo al presidente en ese momento, lo que puede saber un profesor, un títere de Aníbal Torres. No termina de quedar claro, pero usted lo llama caníbal, un decreto de urgencia. Nunca quizá. Le he dado dos ejemplos. En cambio, el 14 de junio que me negó, Aníbal el 8 de agosto que llegó este personaje como ministro de Justicia primero y después como premier o presidente del Consejo de Ministros, además con los cientos de abogados que pueden contratar todo lo que puede saber, decretos de urgencia, el golpe se llama decreto de ley, hechizo, decreto de urgencia, un decreto de urgencia, nunca quizá. En cambio, sin necesidad de una ley, por razones de urgencia. Y estos decretos de urgencia son cosas técnicas que solo lo puede redactar Aníbal o sus ayayeros del Consejo de Ministros, además, con los cientos de abogados que pueden contratar en el Consejo de Ministros de los decretos de urgencia. Eso no lo puede ser el presidente, aunque sea sabio, ley, hechizo. De acuerdo, doctor Olivera, hay muchísima información que nos ha alcanzado, pero todavía la historia parece que no termina de contarse. Así que, por razones de urgencia. Y estos decretos de urgencia son cosas técnicas que solo lo puede redactar Aníbal o sus ayayeros, leerlo él, revisarlo, y él además tenía que ser una exposición oral en el Consejo de Ministros de los decretos de urgencia. Eso no lo puede ser el presidente, aunque... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del doctor Guillermo Olivera? ¿Crees que Aníbal Torres traicionó al presidente Pedro Castillo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.